Muy buenas y sean bienvenidos a Aku Cóctel. Atendiendo una petición de un suscriptor que se llama Juan Pablo Urresti, el otro día me escribió en los comentarios y me dijo: ¿no ha hecho usted todavía ningún cóctel de whisky? Le dije: ¿verdad? No hemos hecho todavía ningún cóctel de whisky. Y como les prometí en el último vídeo, hoy voy a hacer un cóctel de whisky que ha estado muchos años olvidado. Y es un gran clásico. El problema es que quizá otros cócteles parecidos le han opacado y ha desaparecido de los libros y está volviendo a resurgir, digamos, desde principios de este siglo. Bien. Como estamos en enero y estamos en rebaja, voy a hacer 2 por 1. El cóctel es casi el mismo, lo que pasa es que nació en la misma época, en teoría, y en el mismo sitio y en el mismo bar, y aparece en el mismo libro. Pero son totalmente, aunque son muy parecidos, son totalmente distintos en cuanto a sabor y tal. Bien, el cóctel que voy a hacer, voy a comenzar con el Boulevardier. Nosotros lo conocemos como Boulevardier, pero verdaderamente en francés sería Bois le Bardier. Bien, y para hacer el cóctel vamos a trabajar con un vaso mezclador. Vamos a ir echando hielo para que se vaya enfriando un poquito. Bien. Y también vamos a trabajar con un vaso tumbler bajo. Vamos a echarle un poquito de agua. Vamos a enfriar un poco también, un poquito de agua a nuestro mezclador. Y vamos a enfriarlo. Normalmente tendríamos que tener el vaso ya frío, pero bueno, no tardamos mucho en enfriarlo. Ya estaría en temperatura. Le quitamos el agua. Añadimos un poquito más de hielo. Aproximadamente hasta la mitad de hielo. Ahí estaría bien. Vamos a preparar nuestro vaso fuerte, que se vaya enfriando, mientras que le voy contando un poco la historia de este. Bien. Boulevardier o Boulevardier, como usted lo quiere decir. ¿Qué significa Boulevardier? Boulevardier en francés, la traducción literal sería el paseante de los bulevares. Es decir, aquella persona que está por la ciudad, que visita la ciudad, normalmente de tarde-noche, que va a los cafés, que se relaciona con la gente, con los eventos de la ciudad, exposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Este cóctel aparece por primera vez en un libro que se llama Barfly y cócteles, que lo hace Harry McElhone. Harry McElhone era un escocés que había nacido en Dundee. Había ido a trabajar a América. Estuvo en el Plaza de Nueva York. Estuvo en otro hotel en el Hilton de Cincinnati. Después de ahí pasó a Londres. Estuvo en el Ciros. Después de ahí va a pasar a tener su propio bar, que es el famoso Harris Bar o Harris New York Bar de París, que está situado y sigue todavía, tiene 102 años ya abierto, porque se abrió en el año 23, verdaderamente se abrió en el año 19. Este Harris, este bar, lo trae de Nueva York pieza a pieza un jockey, Ted Sloan se llamaba, Toy Sloan o Ted Sloan. Y este lo trae en 1911, viene a París y dice: joder, en París sí, muchos cafés, el café, la senta, el vino, el champán, el coñac, bebidas típicas francesas, pero no hay ningún bar en condiciones donde tomarse una copa. Un bar, a lo que él entendía un bar, porque él viene de Nueva York. Y entonces se trae un bar de Nueva York, desmonta el bar y se lo trae entero, la barra, todo se lo trae de Nueva York. Y monta el New York Bar de París, en el 5 de la calle Danu. 5 de la calle Danu. Bien. Abre el bar, lo tiene unos años, y en el 23 se lo pasa a Magelhone. Se lo traspasa. Y Magelhone lo abre, pero dice: no, yo no voy a llamarle New York Bar de París, le voy a llamar Harris New York Bar. Es decir, le pone su nombre. McElhone era Harry McElhone,
era un gran propagandista, era aparte de uno de los 10 grandes barman de la historia de la coctelería, creó muchos cócteles como, ya lo veremos, la Dama Blanca, se supone que el Bloody Mary, el Blue Lagoon, en fin, el Sidecar también, dicen. Bien, unos en el Ciros, en Londres y otros en París. Porque hay cócteles que se confunden. Quizás los inventó en un sitio y los propagó en otro, o los inventó o los propagó en otro, los inventó en París y en otro. Bien. Vamos a ver. El Harry Bar era famoso. Clientes, la Lost Generation, ¿no? La generación perdida, aquella entre guerras. Cuando está Hemingway, Joyce, Scott Fitzgerald, toda esta gente, escritores, se dan cita en París, ¿no? Como decía Hemingway, París era una fiesta. Final de la Primera Guerra Mundial, 1919-1920, ¿no? También en el Harry de París tuvo como clientes a Coco Chanel, por ejemplo, Frank Sinatra, Winston Churchill, iba a tomar copas al Harry de París. Bien, como digo, este cóctel aparece en un... Bar el Cóctel es un libro que aparece en el año 27, pero se dice que quizá el cóctel se inventó antes. Bien. Vamos a ver el Boulevardier. El Boulevardier se compone de lo siguiente. En un vaso mezclador, vaya a volver. En un vaso mezclador vamos a añadir. Voy a utilizar la receta original que daba partes iguales. ¿Correcto? Hoy se suele utilizar el doble de alcohol, el doble de aguardiente que de las otras. Es decir, pero vamos a hacerlo en la receta original. Supuestamente se añadía una onza, onza y media. Vamos a trabajar con 11,5, como tenemos un vaso de 11, le vamos a poner yo una 11,5 de Bourbon. Bourbon. ¿Correcto? Una onza, 11,5 de vermut rojo. Aproximadamente. Un poquito más. Ahí. Y una onza, 11,5 de Campari. Si ustedes, un poquito más. Si ustedes se dan cuenta, si sustituyéramos el Bourbon por la Ginebra, tendríamos el Negroni. A este cóctel también se le ha llamado el Negroni americano. Hay quien dice que fue antes que Negroni, porque hablan del 19 y Negroni fue en el 20. No, no es cierto. Quizá fueron coexistentes, pero no tienen nada que ver uno con otro. Bueno, voy a trabajar de una manera que no he trabajado todavía con el mezclador, que era una manera que utilizaban los barman italianos, que se llama un floreado. Se pone el dedo meñique debajo del vaso, se arropa el vaso con la mano y con la cucharilla vamos a hacer una especie de espiral para ir removiendo de arriba abajo. Esta técnica se llamaba floreado y lo hacían mucho los barman italianos. ¿Ah? Bien, ya lo tenemos. No hay que moverlo mucho. De esta manera, como tenemos el vaso cerca, cuando cambia el olor, porque vamos a notar que cambia el olor del cóctel, es cuando el cóctel está terminado. Quitamos nuestro vaso, vamos a cambiar nuestro hielo. Aquí se puede poner un trozo grande de hielo, una piedra grande, pero vamos, nosotros lo vamos a hacer así. Bien, servimos. Aproximadamente, ahí tenemos nuestras 10 onzas. ¿Correcto? Normalmente se suele servir menos, no se suelen servir las 10 onzas, pero bueno, contando con que el mezclador agua un poco la bebida, no es que la agüe mucho, es que la liga bien. Bien. Ahora, ¿cómo se decora este cóctel? Una corteza de naranja. ¿Cómo hacemos con el Negroni? Cortamos una corteza de naranja, la pasamos por el vaso y la añadimos al cóctel. Aquí también recomendaba que con un pequeño rallador se rallara un poquito de cáscara de naranja por encima, porque esto le daba un punto al cóctel. Y bueno, aquí tenemos el Boulevardier. Vamos a poner aquí. Vamos con el segundo. Voy a seguir hablando un poco de la terza lugar de París. Este cóctel dice que en el libro no aparece como receta de Maquejo. Dicen que este cóctel lo hizo
cuando se publica este libro, hay un apéndice en el libro y que hay un periodista, el nombre lo toma de un periódico que se editaba en París, que editaba un periodista que se llamaba Skinner Wainwright, que era sobrino de Vanderbilt. Vanderbilt era uno de los grandes magnates del ferrocarril americano, o sea, un niño bien. Y este era un pieza. Tuvo 2 accidentes de coche, en fin, se casó, se divorció, todo el día borracho, para arriba, para abajo. Y entonces Arthur Moss, que es que hace un apéndice en el libro de los barflies. Barflies significa moscas cojoneras de bar, o sea, borrachos de barra, moscas de barra. Dice que este publicaba una revista que llamaba Boulevardier, el Boulevardier, que despectivamente en francés he dicho que es paseante, pero despectivamente es noctámbulo, es decir, gente que está por la noche, dale que te pego, para aquí, para allá, en todas las movidas y tal. Y este periódico lo que hacía era como unos ecos de sociedad. Pero claro, para eso él se metía en todos los laberintos. Murió de un ataque de corazón, creo reconocer, tuvo 2 o 3 accidentes muy graves de automóvil, pues estaba siempre borracho, lógicamente, era un borracho empedernido. Bueno, este es el Ernst Wainwright, que ya le digo era el sobrino. Bien, este cóctel no lo reconoció, este cóctel se hizo hasta el Savoy de Londres en el año 30, estaba en los libros, luego desaparece, y la IVA lo reconoce en el 2020, en los inolvidables, en lo que llaman ellos los inconfortables, ¿no? Los inolvidables. Este cóctel cayó mucho, quizá porque como es un Manhattan con Campari, entre el Negroni, por un lado, que lleva Campari, y el Manhattan, digamos que lo comieron, lo arrinconaron. Hoy está otra vez de moda, es un cóctel que está muy rico, es un cóctel potente, cuidado, hay que beberlo con precaución, pero está muy bueno. Bien, vamos con el segundo, el Old Pal. Old Pal. ¿Qué lleva el Old Pal? Como ustedes verán, es un cóctel muy parecido. Vamos a quitar el bourbon y vamos a utilizar whisky de centeno. Cana de ancla. Misma proporción, 1,5 onzas. Vermú seco. Ahora no utilizamos el rojo. Dicen que en origen se utilizaba el rojo, pero luego se utilizó el seco. 1 onza. Pelín más. Y Campari. Otra onza. Ahí está. Cuenta que este cóctel también aparece. Aquí ahora voy a utilizar la técnica del... Voy a utilizar la técnica del dry shake. Que ya la expliqué. Ya estaría. Esto huele de una forma impresionante. Tenemos nuestra copa, servimos nuestro cóctel. Dicen que este cóctel aparece en ese apéndice del Barfly, del libro del 27, porque hay un tal Robinson Sparrow, que a todo el mundo, era un pesado de barra, se acercaba a todo el mundo, lo abrazaba, el típico moña, ol par, viejo amigo, viejo amigo, viejo amigo. A todo el mundo le decía viejo amigo que lo acabara de conocer. Y este era otro periodista que trabajaba en un periódico de deportes. Y dice Moss en el apéndice del Barfly, dice, cuenta que el 30 un día contaba, dice, este cóctel lo hice yo la primera vez porque este cóctel es mío, esto lo inventé yo en una carrera que di yo la salida porque yo era árbitro de deportes en Ponderhall un 30 de febrero. Nunca ha habido un 30 de febrero, pero él decía que lo había inventado el 30 de febrero. Y bueno, y este es el Old Pal. El Old Pal se le suele decorar con una corteza de limón. También hay quien dice que conviene coger una pequeña corteza, aquí tengo lima, bueno, tengo lima también ahí, darle un poquito por el canto, pero no la vamos a echar dentro, y ponerle una guinda roja. Y entonces yo pues le echo una guindita roja con una cortecita de limón. Y este sería el Old Pal. Y bueno, esto es un poco la
un poco la historia de estos cócteles que aparecen en el mismo libro. El Old Pal sí se siguió haciendo, porque a fin de cuentas, volvemos al tema, es como un Manhattan aromatizado con un bitter de naranja. Había algunos Manhattan que en América se les daba los golpes con el bitter de naranja. Y bueno, sí, llevaba el Campari, luego cambiaron, metían más whisky, que quitaban Campari, y bueno, y el Old Pal estuvo en los libros de cócteles más tiempo. El Boulevardier no tuvo tanta suerte, aunque hoy quizá el Boulevardier le ha ganado otra vez la partida al Old Pal. Los dos cócteles son buenísimos. Este es un cóctel más seco, lógicamente. Este es un cóctel que, dependiendo del bourbon que usted utilice, puede ser más dulce o más seco. Dependiendo de si utiliza un bourbon de mucho grado alcohólico, quizás sea más seco. Pasa lo mismo. La receta original se hizo con Canadian Club, creo. Pero usted puede utilizar un rye, por ejemplo, el Turkley de 50 grados le va perfectamente. Lo que pasa es que es una copa que hay que tener en cuenta, ¿eh? Este cóctel es fuerte, pero este cóctel es mucho más fuerte. Y bueno, creo que he satisfecho un poco esta teoría de que no hacíamos cócteles con whisky. Hoy he hecho dos de los clásicos, de la época de la prohibición, de la escuela francesa, aunque vienen rebotados de América, porque Michael Hunt, ya he dicho que trabajó en Nueva York, luego abrió el Harris. Cuando los alemanes entran en París en el año 40, se vuelve a ir a Londres, al Café de París de Londres. Estando allí con su hijo, cae una bomba y destroza el café y se salva de milagro. Luego vuelve al Harris, el hijo siguió con el Harris, el nieto sigue con el Harris, y el Harris ya va a cumplir, desde que lo tiene McElhone, la familia McElhone, 102 años. Hay que hacer honor, si alguna vez van a París, vayan al Harris a tomarse un cóctel. Es un local emblemático, es un local histórico y merece la pena. Muchas gracias y espero que se suscriban, lo compartan con sus amigos, les digan que vean el canal, que se suscriban y bueno, que disfruten de la bebida. Muchas gracias y hasta siempre.